De la mañana volveremos al Congreso para ver cómo va esa sesión de control al Gobierno, pero ahora vamos a hablar de este libro, La era del plástico, una nueva amenaza para la conservación de la naturaleza. Es el título de la obra del biólogo Álvaro Luna, que pone el acento en la importancia del derivado del petróleo que está presente en casi todos los productos cotidianos. Nos acompaña ya su autor y muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí en Castilla-La Mancha Despierta. Con el coronavirus, el plástico, digamos que ha tenido ahora más protagonismo en nuestro planeta después de la necesidad de protegernos. Bueno, se han añadido nuevos productos a la larga lista que ya conocíamos, ¿no? Los guantes, las mascarillas que también contienen plástico, y además lo han hecho de un modo muy visible porque se están viendo ya en las playas, en diferentes paisajes, y posiblemente tengan un impacto al igual que otras basuras que aparecen en la naturaleza. Álvaro, ¿por qué el mal uso del plástico no solo es un problema, digamos, de basura, aunque cada ser humano le corresponden unos 40 kilos? Una vez se escapa de nuestro control, el plástico, al igual que otras basuras, puede dispersar por toda la naturaleza, ya sea por viento, por agua, y puede afectar a todo tipo de ecosistemas, hasta los más insospechados, y a multitud de especies, muchas de las cuales todavía ni lo hemos estudiado lo suficiente. Entonces, ¿ha llegado a todo el planeta? Sí, la realidad es que, aunque no lo parezca, no es un problema solo del que igual no gestiona debidamente sus residuos, sino que, como es transportado a cualquier lugar, puede llegar incluso a las zonas más remotas y que incluso no hay mucha presión humana. ¿Qué son los tecnofósiles que mencionas en este libro? Sí, bueno, es un término que ciertamente busca ser algo mediático o captar la atención, que viene a referirse al conjunto de materiales y compuestos hechos por nosotros, característicos de nuestra época, sobre todo del siglo XX-XXI, que se considera que al estar tan extendidos, y nosotros también por el planeta, podrían llegar a dejar una señal en el suelo, de manera que dentro de mucho tiempo, si sigue habiendo científicos e investigan ese subsuelo, podrían ver esa capa por la que podrían perfectamente determinar que eso pertenece a esta época de la historia de la humanidad, compuestos como plástico, diferentes cristales o compuestos hechos con metales. Yo no sé si el vidrio retornable, esto que casi nos hemos olvidado de ello, ¿podría ser una alternativa al plástico en algunos casos? Bueno, sí, en algunos casos, como bien dice, en otros casos pueden buscarse otras alternativas, y allá donde no hay alternativas, pues se pueden buscar. Yo creo que si hemos incluso llegado a la Luna, podemos ser capaces, el intelecto humano, de buscar soluciones a tanto a este problema como a otros, dentro de que el plástico, en su debido uso, es necesario, es interesante, pero aquello que consideramos que sí puede tener otro origen que no sea el plástico, pues sí, podemos buscar soluciones. Bueno, hay un dato que desde luego es preocupante sobre la presencia de plástico en el mar. 126 toneladas es la cantidad que España, que nuestro país, vierte en el Mediterráneo solo. ¿A este ritmo va a haber más plástico que peces en el mar? Sí, Cuéntanos, bueno, Álvaro. es preocupante, pero es cierto que hay ciertos investigadores que trabajan en medio marino que ya empiezan a decir eso. Cuando están trabajando, encuentran más basura como partículas de plástico que aquello que desean investigar, aquellos animales que desean investigar. Y sí, hay lugares en los que además el plástico se concentra mucho y aparece constantemente. Claro, y además es muy difícil extraerlo, ¿no? Sí, de hecho es tan difícil que yo diría que a día de hoy es imposible realmente sacar todo ese plástico que está circulando por el mundo, porque no hay una técnica que lo permita. Aparte, hablamos de que parte del plástico no está en la superficie, sino que hay parte que ya incluso puede estar en las profundidades, donde apenas llegamos nosotros, como para encima llegar para retirar basura, o está dentro ya de animales, entonces ya está en la cadena de la vida y es difícil extraerlo. Pero bueno, pero hay empresas que se dedican a esto, a sacar plástico, incluso a reutilizarlo y hacer artículos hasta de moda. Sí, y redes de voliplaya, y calzado, camisetas o diferentes usos, pero es mucho más el plástico que sigue quedando y que aún no es posible retirarlo. Hay diferentes personas que intentan tener ideas y llevarlas a cabo, pero no terminan de ser la deseable. Tiene unos contras que también hay que tener en cuenta. ¿Y por qué los microplásticos del subsuelo pueden afectar a los cultivos? Esto es algo sobre lo que no se ha hablado mucho, porque gran parte de la atención sobre el problema del plástico se ha centrado en ecosistemas marinos, pero también hay que decir que en tierra se irá sabiendo poco a poco que también afecta. Y como bien dice, en el suelo, por ejemplo, agrícola, el plástico es una partícula más, puede alterar diferentes propiedades del suelo y puede afectar a animales
tan clave, tan importantes para el suelo como las lombrices. Igual que vemos cómo afecta a ballenas, a tortugas, también en su debida medida puede afectar a animales más pequeños, tan importantes como las lombrices, y a las plantas también. Hay partículas muy pequeñas que pueden obstruir poros de la semilla o de las raíces y pueden alterar lo que es la comunicación de la planta, su desarrollo. ¿Se puede concebir un planeta no plastificado? No, creo que es imposible a día de hoy y realmente hay productos hechos con plástico que son necesarios. Simplemente lo que sí que creo que debemos reconducir el uso excesivo del plástico y empezar a pensar en otras opciones para al menos el exceso de plástico sí controlarlo. Y una manera también de reciclarlo, ¿no? Sí, exacto, se deben buscar maneras de reciclarlo, pero también hay que incidir en lo que va antes del reciclaje, que es reducir su producción y consumo y reusar, intentar buscar materiales que tengan más de un uso. Álvaro, ¿se puede medir el impacto que ha tenido en la naturaleza su uso indiscriminatorio? Sí, sí, se puede medir tanto las concentraciones en diferentes puntos de los océanos, del mar y de los ríos, y se puede medir a qué especies afecta, en qué medida, a qué individuos, en qué poblaciones, si esto va a más, si va a menos. Hay manera de cuantificarlo. Claro, ¿se puede decir, se puede determinar cuándo el plástico empezó de salvar nuestras vidas a ser un problema? Sí, realmente se ve perfectamente cómo va para arriba, para arriba, para arriba el uso del plástico y quizá hay un punto de inflexión que son los 80, 90, ya en los 2000 todo es de plástico, todos lo vemos en nuestra vida diaria y es cuando se ha empezado a usar absolutamente para todo, incluso para algunas cosas que parecen incomprensibles. Es cuando se nos ha ido de las manos. Por ejemplo, ¿nos podéis poner un ejemplo sí, que te ocurra? Envasar todo tipo de frutas y verduras de forma individual, utensilios de la casa que teníamos ya de metal o de otros materiales que pasan a ser de plástico de un solo uso, que son los primeros a los que la Unión Europea, la política internacional, está intentando poner un poco de freno. Y sí, solo hay que mirar en casa o ir por la calle y vemos que tenemos muchísimo plástico en objetos que antes eran de otros materiales o que, si lo pensamos un poco, ya existen de otros materiales que nos permiten incluso una duración de varios años. Otra cosa, ¿nos puedes explicar quién es el erizo McFlurry del que hablas en tu libro? Bueno, ese es un erizo que está disecado en el Museo de Historia Natural de Rotterdam y está disecado tal y como se encontró, que es con la cabeza atrapada en un McFlurry, en un helado. Este erizo fue a comer y quedó atrapado en el helado. Y luego se vio que ocurre con más erizos, aparte de ese que se ha hecho tan popular por estar disecado así, tal y como se encontró. Y eso llevó incluso a cambiar el diseño de este tipo de helado para que no siguiera ocurriendo esto. Bueno, has trabajado en Doñana, ¿es cierto? He trabajado en la Estación Biológica de Doñana los últimos años, sí. ¿Nos puedes decir un poco un análisis de cómo están los acuíferos y también si hay contaminación de plásticos en esa zona? La situación de Doñana no es buena. Creo que hay que ser honesto y reconocerlo para empezar a buscar soluciones y soluciones que tienen que llegar ya. Doñana es un sitio que, para el que no lo conozca, está rodeado de una enorme presión humana. El desarrollo urbanístico y agrícola de las últimas décadas ha incrementado esta presión y ha hecho que el nivel del agua disminuya, incluso la calidad. El agua que sí que llega actualmente es de peor calidad, entonces tenemos menos y de peor calidad. Y la base de Doñana es el agua, realmente es un humedal, la base es el agua y esta pérdida y mala calidad del agua pues compromete el futuro de la calidad de este parque, de este espacio natural. Y en cuanto al plástico, aún el plástico no ha protagonizado las investigaciones que se llevan a cabo en Doñana, pero creo que es cuestión de tiempo, igual que ocurrirá en más sitios, ¿no? Yo mismo he visto en Doñana nidos de diferentes aves como cigüeña con plástico y de otras aves, vamos, también de Milano, de otras aves, y en el agua debe haber microplásticos, pequeñas partículas, igual que están presentes en ríos y en el océano Atlántico, en el mar Mediterráneo y en todo tipo de sitios. Pues Álvaro Luna, muchísimas gracias por traer las reflexiones de tu libro La era del plástico y nada, seguir trabajando por el planeta. Seguiremos, seguiremos. Muchas gracias, buenos días. Gracias a vosotros, buenos días.